Ok, bendiciones del Señor. Maravillosos son los días que nuestro Padre hace y el tiempo en que la iglesia vive, porque dependemos solamente del compromiso nuestro con su presencia para que Dios haga todo lo que ha prometido que haría a través de nuestros, el cuerpo del Señor. Él prometió que en sus hijos lo iba a hacer. Y entonces eso demerita, eso exige que para poder que Dios se manifieste en tu vida poderosamente, tú tengas que estar en la presencia de Dios. Y entonces hemos estado toda esta serie hablando sobre esa presencia, cómo el hombre la ha ignorado, cómo el hombre la ha despreciado, cómo el hombre la ha hecho a un lado, pero también estamos hablando de cómo alcanzar esa presencia. Sabemos que tenemos calificado 5 grupos, que son los ateos, los que se declaran que no creen que existe un Dios, que no hemos gastado un solo minuto para hablar de ellos. Hemos hablado también de los que dicen que Dios existe, pero no les interesa nada de la vida con Dios, ninguna relación con Él, que ya hablamos de ellos. Y están de los que dicen que conocen a Dios, pero lo conocen de oídas, que ya hablamos en los capítulos anteriores. Y ahora entramos en los que dicen que conocen y oyen a Dios, pero no quieren hacer la voluntad de Dios, sino que Dios haga la voluntad de ellos. Los que todavía no han rendido la humanidad de ellos para que sea sacrificada en un holocausto a la vida del Espíritu. Porque una vez que tú te separas para Dios, tú le estás diciendo al hombre viejo, el que enseñaba a gobernar tu vida como él quería y como le placía, que ya ahora él no tiene parte con tu voluntad ni tu albedrío, que tú ahora tú te lo has entregado al Señor, y entonces ya tu carne, tus deseos, tus emociones, tus sentidos, ya no son los que te hacen vivir la vida como tú querías antes, sino que por el contrario tú la tienes una vida rendida. Pero del que vamos a hablar específicamente ahora es de los que todavía tienen parte de su humanidad. Y entonces me preguntan, ¿es que no somos humanos acaso? Sí, pero es que para poder entrar en esa presencia y que esa presencia se haga manifiesta en nosotros, nosotros tenemos que morir a los deseos que son de la carne, a las cosas que siempre nos inspiran a caminar por principios diferentes que son los que Dios coloca. Y entonces el Señor ha colocado en mi corazón para compartir con todos mis hermanos la vida de Jonás. Jonás era un profeta que Dios usó para hablar al rey y anunciar bendición. En aquel tiempo el pueblo de Israel, su rival más aférrimo eran los asirios, y peleaban con ellos constantemente. Nínive era parte de los mismos asirios, y era gente bastante mala y sanguinaria. Cuando ellos entraban en las guerras con el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, cuando ellos capturaban personas o las asesinaban, o destruían mujeres, niños, hombres y ancianos, ellos solían coger todos los cadáveres muertos o medio queriendo morirse o en vía de morirse, heridos, y los amontonaban y hacían una gran fogata con ellos. Y era de fiesta, pueblo idólatra, con creencias de muchos dioses, y reconocían también que había un Dios en Israel que era poderoso. Entonces, de esa manera era la vida en ese momento, en donde el profeta Jonás le toca moverse. Y entonces era un profeta que, aunque conocía la voluntad de Dios, y Dios lo había usado para manifestar la voluntad de él ahora va a comenzar a mostrar una parte de su vida
en donde él va a enseñar que su deseo es primero que la voluntad de Dios. Y entonces miramos ahí en Jonás capítulo 1, comienza hablando de la siguiente manera: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Aminatai, diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Como estamos mirando aquí, un hombre de Dios, un profeta por el cual le había llevado palabra al rey de Israel, no le gustó a él, no le pareció bien que Dios quisiera tener misericordia o un plan diferente al que él tenía en su corazón. Él, como hombre de Dios, tenía en su corazón, ya que había profetizado años de prosperidad, de abundancia y de paz, y que todos los enemigos de Israel iban a ser vencidos y colocados bajo el dominio de ellos. Y ahora Dios lo está mandando a uno de sus enemigos a que les proclame que se arrepientan, porque va a venir castigo contra ellos. O sea, Dios extendiendo su misericordia, su plan, su propósito, la forma en que Dios quería actuar con ese pueblo, y le narra el pensamiento a Jonás. Y a Jonás no le gusta nada. Primero iba a ir a su enemigo de tierras, de conquista. Segundo, iba a ir a hacer algo que estaba en parte en contra de lo que él mismo había profetizado. Pero también él, como judío, iba a entrar en casa de impíos, de pecadores, a sus casas. Y entonces Jonás dijo para sí mismo: no estoy de acuerdo con este plan que Dios tiene. ¿Qué va? Que Dios me va a mandar a mí, que soy hombre que declaro bendición en Israel, prosperidad, salud, conquista en mi pueblo, y me va a mandar contra los que amontonan a los heridos y a la gente en batalla y los queman, mujeres y niños. No. Yo allá no voy a ir. Bueno, muchas veces nosotros recibimos de parte de Dios lo que tenemos que hacer o lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero como está en contra de lo que nosotros queremos hacer, decidimos ignorar la voz de Dios y hacerlo a nuestra manera. O comenzamos a meternos en lo que nosotros creemos que es el propósito, y comenzamos a clamar a Dios y a orar a Dios como queriendo torcerle la mano a Dios para que Él haga lo que nosotros queremos que Dios haga. O sea, son personas que, aunque conocen del Señor o conocemos del Señor, queremos que nuestro propósito sea primero que el propósito de Dios. Que Dios haga la voluntad nuestra y no que en nosotros se haga la voluntad de Dios. Y nos volvemos obstinados a tal punto que tenemos reacciones como la de Jonás. Jonás debería, para colocar norte y sur, Jonás estaba en el centro, un ejemplo, debería de ir hacia el norte. ¿Qué hizo él? Pues de su bolsillo pagó un tiquete. ¿Cuántas veces nosotros no estemos haciendo cosas para el Señor y porque tenemos la economía nosotros forzamos, damos el dinero, o tenemos las personas en la iglesia que son el brazo poderoso económico de la iglesia, y decidimos entregar la visión de Dios para que ellos nos den la visión que ellos quieren que se haga en la iglesia, aunque esté lejos de la posición que tiene Dios. O sea, estamos hablando de personas en sí
que conocen de la presencia, de la vida de Dios, pero que comprometen el principio de Dios por la visión de ellos o por complacer en la visión a otros. Entonces, nos encontramos en que nosotros estamos haciendo lo que va en contra de la voluntad de Dios, o por complacer a la familia, o por complacer a la gente que está cerca de nosotros, con tal de que todos se acomoden con nosotros, aunque vamos en contra de las cosas del Señor. Y este hombre sacó de su propio recurso para comprar el tiquete para ir en sentido contrario. Si Dios lo estaba mandando para el norte, él quería ir para el sur. Así de lejos le estaba diciendo al Señor: mira, no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo, pero no solamente no estoy de acuerdo, sino que aunque te he escuchado, no lo voy a hacer. Porque yo considero, Dios, que tú estás errado. Imagínate. No lo dice así, pero esa fue la posición que él tomó, al ir en contra de donde Dios lo había mandado. Le está diciendo: mira, Señor, lo que tú me estás diciendo es una cosa de locos. Eso no tiene credibilidad dentro de mi corazón. ¿Cómo yo voy a ir a hacer algo con alguien que nos ha hecho mucho daño? Tú te equivocaste, Señor, yo no voy a ir allá. Y él comenzó a huir de la presencia de Dios para que Dios no lo pudiera enviar. Pero ya Dios había trazado su plan con Jonás. Y ya Dios sabía de la manera y de la forma que el profeta iba a ser enseñado. Y cómo él iba a aprender a hacer la voluntad de Dios. Entonces, dijo: pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco y se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizás tu Dios piense en nosotros y no perecemos. Y cada uno dijo a su compañero: venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Y cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo, y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Vamos a parafrasear esto. Cuando Jonás decide no hacer el plan de Dios, sino que Dios hiciera el plan que él tenía en su corazón, se obstinó, porque hay una cosa que nos pasa cuando nosotros no queremos oír la voz de Dios y nos cauterizamos a que vamos detrás de nuestra visión, detrás de nuestro plan, detrás de nuestro proyecto, no importa lo que cueste, no importa a quienes arrastremos, no importa las consecuencias, pero está por delante el que yo puedo, está por delante mi infundia, está por delante el trabajo que le pongo, la energía que le pongo, está por delante mi nombre, está por delante mi fama, está por delante lo que yo soy, lo que la gente conoce de mí. No puedo fallar en esto, yo sigo adelante, aunque Dios te diga pare. Cuando tú tienes una posición de esas, por cuanto dale gracias al Señor que en tu mente está marcada la palabra Hijo de Dios, y que debajo de ese letrero hay otro que dice: tenle paciencia, que Dios todavía no va a terminar de hacer lo que tiene que hacer conmigo. Entonces, cuando eso sucede, es cuando tú estás listo para que el Señor haga a pesar de que tú no quieras. En el caso de este hombre marcado como profeta para el servicio de Dios,
Dios va a empezar a hacer. Entonces, como él se fue en sentido contrario y en una barca, Dios hace que el mar se ponga en contra de él. Esa es una buena advertencia. Cuando tú estás caminando por algo y has porfiado en eso que estás caminando, y tú ves que a toda hora se levanta tempestad, 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 y que tú estás viendo que sales de una y caes a otra peor, y apenas estás saliendo y vuelves a otra peor, no te empecines en decir, no, es que Dios me está formando en este taller. No, Dios sí lo está utilizando para enseñarte, no lo dudes. Pero que tú vas en el camino equivocado, ponle un sello y un cuño, así como fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque no quieres ver y no quieres oír la voz de Dios, y la oyes, pero la quieres oír a tu manera. Y Dios te está señalando el camino, pero tú te vas por el otro, porque es por el que te quieres ir. Entonces va a ser necesario que por cuanto las normas, las personas, los accidentes, las ocasiones en que Dios te está usando para, por medio hasta de ti mismo o de otras personas, anunciarte que no te metas, que vas mal, que paras, que no sigues ese camino, que te detengas, que reacciones y no lo haces, entonces Dios ya va a dejar a las personas y las cosas porque tú no les estás poniendo cuidado. Ahora Él va a intervenir directamente sobre tu vida. Y créeme que cuando el favor de Dios está sobre una persona es una cosa maravillosa. Pero cuando el dedo de Dios está apuntando, cuando el dedo de Dios está diciendo hágase así, ay, David mismo decía, prefiero caer en la mano de Dios porque sé que ahí hay socorro. Y a sabiendas de cómo Dios ajusticiaba. ¿Por qué razón? Porque aún en medio de la corrección, Dios siempre tiene la mano. Ese es un Padre maravilloso. Con esta te está pegando, pero con esta te está cogiendo. No ha caído la correa sobre ti y ya te está otra vez bendiciendo. Ese es un Padre lindísimo. Pero que te va a corregir, no te quepa la menor duda. Porque ¿cómo va a ser posible que si nosotros conocemos de Dios, queramos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios? Porque no haciendo la voluntad de Dios, estamos en contra del principio de la fe. Porque ¿qué es lo que es la fe? Creer a lo que Él dijo, que lo que Él dice va a ser y va a pasar. Por tal razón yo me muevo en su principio, porque sé que va a pasar. Ir en contra de eso, aunque hables de fe, aunque cantes coritos, aunque dances, aunque hables de Dios, estás yendo en contra del mismo principio. A este hombre le pasó eso. Dice que él se fue y comenzó la barca esa a hundirse. Y la gente veía que tenían demasiados riesgos y a pesar de todo eso comenzaron a tirar todas las cosas por la barca para dejarla vacía. Eso está como mirando el nivel a ver si está marcando bien verde o bien bajito. O sea, es maravilloso poder darse cuenta cuando la luz se prende y dice, óyeme, es Dios que te está hablando, o cuando te dice peligro, peligro, peligro. Y en este caso, la luz de peligro se prendió para él. Comenzaron a botar de la barca todas las cosas, pero no paraba la tempestad. ¿Y sabe qué estaba haciendo el muy necio de Jonás? Porque era necio, terco y obstinado. Sabía que estaba yendo en contra de las cosas de Dios y todavía seguía pensando que él estaba haciendo las cosas que le agradaban a Dios. Sabía que estaba huyendo de la presencia de Dios para no hacer las cosas y todavía dice que él es un siervo del Dios Altísimo al cual él teme. Hombre, ¿cómo va a ser posible que si tú dices que temes a Dios, sabes que te van a corregir, que te van a disciplinar, que Dios va a emplear cualquier cosa para hacerte obrar en conciencia y tú vas a decir que tú temes a Dios? Habían votado todo y todavía seguían mal. Empezaron a mirar a ver qué ellos hacían para poder alcanzar. Y dijeron, bueno,
lo primero que podemos hacer es, vamos a tratar por todos los medios de encontrar primero quién es el culpable. Vamos a echar suertes, a ver qué es lo que pasa cuando echemos las suertes. Ya habían botado toda la carga, tenían todo fuera, y Jonás estaba en el fondo del barco durmiendo. Mira eso, había una tempestad afuera tremendo, estaban botando todo, y Jonás estaba como si no hubiera pasado nada. ¿Cuántas veces nosotros no estamos enfrentando los problemas y vemos los problemas, vemos las circunstancias adversas, vemos que todo no nos sale bien, vemos que hay una llamada de atención de parte de Dios y la estamos ignorando, ignoramos las luces rojas de peligro? Pero ¿sabe qué? Comenzamos a hacernos, en medio del peligro, en medio de los llamados de Dios, comenzamos a hacer como si estuviéramos durmiendo, ignorando las señales. Así estaba Jonás, ignorando las señales. Él no quería saber nada de lo que estaba pasando, él solamente quería dormir, descansar, para no ser llamado por Dios para ir a hacer lo que Dios le había mandado hacer. Pero cuando echaron hasta las suertes, cayó Jonás. Y ya cuando Jonás ve que está descubierto, se vio descubierto por el hombre y nunca se vio descubierto por Dios. Y se llamaba, dice que, siervo de Dios Altísimo, al cual le tengo temor. Dice así. Y le respondió, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Entonces le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Así va a pasar en la vida de muchos de nosotros. Cuando no queremos obedecer al Señor, las cosas se van a volver peores. Porque Dios nos está llamando a que recapacitemos, a que reflexionemos, a que cambiemos, a que Dios nos está premiando, nos está anhelando, nos está llamando, y que es necesario que el viejo hombre comience a morir para que nazca el hombre conforme a Dios. Y lo queremos, y lo que hacemos es rechazarlo. No queremos que vivir de esa forma. Y entonces él les dijo, tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Imagínate, esto es una necesidad todavía mayor. Eso está como el que está pasando trabajos y sabe que por desechar la mano de Dios ahora está en bancarrota, está en quiebra, lo quieren llevar para la cárcel y quieren hacer con él un desastre. Y entonces decir, no, ¿saben qué? Métanme a la cárcel y ahí se acaban todos los problemas. En vez de recapacitar y arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Bueno, este hombre está en la misma circunstancia. Digo, vea, ¿sabe qué? Yo prefiero morir, pero yo no me arrepiento de que Dios me haya llamado para hacer esa cosa de ir a Nínive a predicar que se arrepientan. No, a mí me matan primero, pero yo no hago eso. Esa es la posición que muchas veces tomamos nosotros. Dios muchas veces nos está demandando cambios. Muchas veces Dios está demandando de que ya llegó la hora de que dejes esa querida o ese querido. Que ya llegó la hora de que tengas esas relaciones fuera de matrimonio, o esas relaciones que estás teniendo en un noviazgo cuando todavía no estás casado, o que dejes de estar robando en tu empresa, o que quieres que dejes de estar metido en vicios, en drogas, en alcohol, en pornografía, en prostitución. Que Dios te está llamando para que tú te arrepientas delante de tu familia por el temperamento agresivo y violento que tú tienes con toda tu casa, pero tú decides no hacerlo. Entonces, cuando tú estás tomando reacciones contrarias a lo que Dios te está llamando,
pues en vez de mejorar, te va a ir peor. Y más si como este hombre comienza a decir, no, la culpa la tienen todos ellos, yo no voy a cambiar, que cambien ellos. O sea, estás tomando decisiones como la de Jonás. Jonás sabe que lo que está haciendo es malo y prefiere morir antes que arrepentirse. Ese tipo de creyentes, donde lo primero es lo que ellos piensan hacer, no importa sino lo que ellos están tramando, visualizando hacer. Ese tipo de creyentes va a ser tratado sobrenaturalmente por Dios. Porque si tú conoces de Dios, conoces sus principios y caminas en contra de ellos, pues contra ti va a haber mayor demanda que contra el que no conoce. Entonces Jonás le pide que lo echen fuera de la barca y lo echaron y el mar se calmó. Pero ya Dios tenía ahí un pececito de tal tamaño que se lo tragó apenas abrió la boca, ¡juáquete! El problema es que yo no sé si tú has llegado a abrir un pez recién se pesca, huele horrible, y cuando tú lo abres por dentro, si es un pez grande, entre más grande más feo huele, le huelen todas las vísceras y las tripas por las algas, el alimento que come, no sé, pero es horrible. Una vez que se lava el pescado, qué rica que es la carne, pero cuando se le abre ese estómago, eso es una cosa fétida. Bueno, pues eso fue lo que le pasó a mi amigo Jonás. Lo tiraron y no alcanzó ni a tocar el agua. Ahí está el pescadito y venga para acá. 3 días lo tuvo paseando por todo el mar. Imagínense, con ese olor a bestia en ese estómago. El hombre lleno de algas, en el lugar en que estaba. Imagínense, si el pescado tomaba un sorbo de agua, se ahogaba en esa piscina allá adentro. Dios tenía preparado todo para esos 3 días. Miren lo que comienza Jonás una vez que está metido dentro del pez. Comienza a hablar. Y el Señor dispuso un gran pez que se lo tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Pues me había echado a lo profundo en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Todas sus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma y el gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron a mi cabeza y descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan, mas yo con voz de acción de gracia te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré, las salvaciones del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. ¿Qué fue lo que hizo que el pez vomitara a Jonás en tierra firme? Fácil, versículo 9. Mas yo con voz de acción de gracias te ofrecí sacrificios, lo que prometí pagaré. Mira, ¿sabes una cosa, Señor? Ahora aquí metido en medio de la panza de este animal que huele horrible,
que sus algas me están envolviendo mi cabeza, que cada vez que abre la boca y toma un poquito de agua, dice él ahí, que parecen como olas altas que pasan sobre mi cabeza y lo envuelven y lo tiran al fondo de la panza del pescado, y él luego mira que ese pez, él siente que va por allá a las profundidades del mar, a las raíces de lo más profundo de los árboles, y él siente que se va a morir ahí. Es que así es que es. ¿Para qué tener que llegar a sentirse morir y en la desesperación de tal vez por estar en el camino equivocado, a la hora equivocada y con las personas equivocadas, haciendo lo equivocado, estamos llevando toda nuestra familia por un despeñadero? ¿Cómo tirar todo por la borda cuando una sola palabra de arrepentimiento va a permitir que ya yo no conozca a Dios para que Él cumpla en mí lo que yo quiero que Él cumpla? Yo ahora lo que quiero es hacer la voluntad de Dios. Pero este Jonás no había entregado su parte carnal, su parte humana, no la había rendido al Señor. Y estando ahí, en el oprobio, en la aflicción, en lo profundo de la tierra, comienza a prometerle cosas a Dios. Me imagino que las promesas, que no las dice aquí, pero por las cuales el pez lo vomitó, porque el pez no lo vomitó en donde lo había tragado, el pez lo vomitó en la playa de Nínive, a donde él tenía que ir. Él allá adentro comenzó: Señor, mira, yo te prometo que si tú me sacas de aquí, es que mira, me estoy ahogando, cada vez que este pez sale en la boca, pasa una ola como de 7 pies y me tapa. Y ese olor tan horrible, y las algas se me enredan en el cuello, y de pronto este animal hace un viaje por en el fondo del mar, y yo me siento estrellar contra todo. Me estoy muriendo aquí adentro. Pero ¿sabes qué, Dios? Yo te prometo que si tú me sacas de este pez, yo voy a ir a llevar el mensaje que tú me diste. ¿Cuántas veces no hemos prometido a Dios cambios que no hemos cumplido? Te pregunto. ¿Cuántas veces decimos no lo voy a hacer más y lo seguimos haciendo? ¿Cuántas veces decimos, Señor, si me sacas de esta, te aseguro que no lo voy a volver a hacer? Y más rápido decimos no volver a hacer, que lo estamos repitiendo. ¿Por qué? Porque es que en nuestra propia humanidad vamos a fallar y seguiremos fallando. Por eso el capítulo anterior, o los anteriores, me acuerdo, es tan importante permitir que Dios restablezca, reedifique el tabernáculo de David en tu corazón. Si Dios no lo hace y el Espíritu Santo no coloca sus manos de construcción ahí, usando la palabra, en vano estamos trabajando. Este hombre le prometió a Dios cantidad de cosas allá dentro de ese pez. Y el pez vino y lo vomitó en Nínive. Y él, pero muy enojado, comenzó a predicar arrepentimiento. Arrepiéntanse que viene en juicio contra ustedes, porque ustedes hacen todo lo malo delante del Señor. Y yo me imagino que él hizo una retórica tan profunda que Dios utilizó su desacierto en la misericordia para con los demás, para llevar en él un mensaje fuerte de arrepentimiento, a tal punto que todo el mundo se arrepintió, y hasta el rey se arrepintió, y el rey puso hasta los animales a que ni comieran ni bebieran, en una demostración de arrepentimiento delante de Dios. ¡Wow! Fue un arrepentimiento causado por una voz de Dios llamando a la gente a dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno. Y Dios usó a este hombre de tal manera que todo el mundo se arrepintió, hasta el rey. Todo el mundo. ¿Sabe quién se arrepintió? Jonás. Miren lo que dice: después de haber prometido, después de Dios haberlo usado. Dice: hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey de sus grandes, diciendo: ni hombre ni bestia, ni buey ni oveja,
prueban cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe?, dijo el rey, quizás Dios se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones, sus actitudes, que se habían apartado de su mal camino, entonces se arrepintió Dios del mal que lo había dicho que les haría y no lo hizo. Pero aquí viene el hombre de Dios que todavía no había entregado su parte humana y que él quería que Dios se moviera bajo sus propios deseos, que Dios saliera a correr a hacer lo que él quería que Dios hiciera. Y entonces dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor y dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Porque por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego, me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. Imagínate tú. Este hombre quería hacer la justicia de Dios en sus manos. Y le pide a Dios, ¿sabe qué, Dios? ¿Para qué vivir cuando a nuestros enemigos tú le has perdonado la destrucción? A los que nos han matado, nos han asesinado, hombres, mujeres, niños, ¿para qué yo voy a vivir habiendo sido usado por Dios para que toda esta gente se salve? Y yo no quiero vivir, ese plan tuyo no me gustó, no estoy de acuerdo. Aún más se arrepintieron, pero no me gusta. Por ello yo estaba arrepentido en Jerusalén antes de salir, que no quería venir a hacer esto porque sabía que tú eres clemente y eres rico en misericordia. No, esto no me gusta. El único que no estaba de acuerdo con la misericordia de Dios era Jonás. ¿Quién era el que debería de estar feliz? Porque Dios le dice, no hay aquí una multitud, 120,000, 140,000, no eran importantes para mí. Y él sigue enojado con Dios. Entonces Dios le va a dar un último ejemplo, que es como Dios va a hacer algo para él, pero a causa de él se va a morir lo que Dios le va a hacer. Después de haber logrado el arrepentimiento de toda esta gente, en donde él quiso imponer que Dios hiciera el deseo de él, no él, el deseo de Dios, que es lo que estamos tratando en este tema, cómo nos apartamos de la presencia de Dios por querer buscar nosotros en la presencia de Dios que se cumpla el deseo nuestro, no el deseo de Dios, porque nosotros pensamos que si metemos la mano ayudamos a Dios o mejoramos las cosas, porque Dios no las puede hacer mejor que como nosotros pensamos. Lo que hacemos es que dañamos las cosas porque primero perdemos la presencia de Dios. Cuando tú estás yendo a la presencia y tú quieres que Dios haga lo que tú quieres y tú no quieres hacer lo que Dios quiere que tú hagas, va a llegar un momento en que la presencia de Dios se va a ir de ti. Dios va a estar mostrándote lo que te va a pasar, las causas, las consecuencias, pero vas a perder la presencia con Dios. Dios no trabaja con desobedientes. Dios trabaja con desobedientes que se arrepienten y quieren hacer su voluntad. Pues si tú quieres ir por tu camino y porfiar por él, Dios te va a dejar y te vas a perder. Y lo lamentable es que hay gente que está llevando mucha gente a que se pierdan de la presencia de Dios. Ellos son culpables y tendrán que responder delante de Dios. ¿Por qué? Por buscar sus instintos, sus triunfos, sus éxitos, sus cosechas, sus logros, sus triunfos. Por los aplausos, por la fama, llevaron a un pueblo fuera de la ciudad, fuera de la presencia de Dios, por alcanzar sus logros. ¡Oh, Dios mío! Arrepiéntanse de buscar lo suyo y no dejar que lo de Dios se manifieste y que otros muchos como Nínive puedan ser salvados.
que muchos otros alcancen de la presencia que posiblemente no has alcanzado por culpa tuya, por buscar tu propósito, por buscar tus afanes, por buscar los deseos de tu corazón. Has apartado al pueblo de Dios y te has apartado tú mismo de la presencia de Dios. Arrepiéntete. Oh Señor, ¿qué haremos nosotros lejos de tu presencia? Cualquier hijo de Dios lejos de la presencia de Dios es como una hojita entre las olas del mar. Va, viene, va, viene, va, viene, se estrella contra una roca, vuelve y sale, lo cubre la arena, lo cubre un alga, se lo traga un pescado, lo vomita un pescado. Oh, mis hermanos, no hay nada como la presencia de Dios. Yo te animo en este día a que tú te arrepientas de cualquier propósito que no te lleve a buscar y a desear la presencia de Dios. Porque en su presencia está la vida. En su presencia está la salvación de tu alma, la solución de tus problemas. En su presencia, Él va a moldear tu carácter y te va a hacer salir adelante. Solamente de la mano del Espíritu de Dios, de la vida de la palabra de Dios. El obedecer su palabra y hacerla, eso es lo que es fe. De no hacer eso o buscar otro camino, son cuentos. No es la vida de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.